Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Niribhisesa Sumnyabadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones del siempre tan maravilloso Srimad Bhagavatam. Estamos en el punto donde los brahmanas están hablando de las buenas señales que acompañan al nacimiento del nuevo heredero de los Pándavas, el que sería el futuro emperador Maharaj Parishi. El término Maharaj significa un gran rey, un gran monarca. El último texto leído fue el siguiente: por esa razón este niño será bien conocido en el mundo como aquel que está protegido por la personalidad de Dios, o tú el muy afortunado. No hay duda alguna de que este niño se convertirá en un devoto de primera y que poseerá todas las buenas cualidades. El texto 18 dice: el buen rey Yudhishthira preguntó: oh grandes almas, ¿será él un rey tan santo, tan piadoso en su mismo nombre y tan famoso y glorificado por sus logros como lo fueron otros que aparecieron en esta gran familia real? O sea, Yudhishthira trajo el anuncio de los sabios que estaban hablando del niño y los signos que le acompañaban en su nacimiento, desde su nacimiento, incluyendo que era protegido por el Señor desde el propio vientre. Entonces le pregunta a los sabios que si acaso este niño también mantendrá la grandeza en cuanto a fama, nombre, bondad, etcétera, etcétera, de otras grandes personalidades nacidas también en la familia. O sea, a Yudhishthira le preocupa sobre todo que este niño sea capaz de alzarse como un rey santo, como un rey buen devoto, como un rey que reúne en sí todas las buenas cualidades. O sea, que sea capaz de mantener la grandeza del Dharma en la familia o en la línea de dicha familia, para que, por supuesto, la tierra, el universo, en ese sentido todo incluso, siga recibiendo las bendiciones de tan grandes personalidades. Entonces, el texto 19 dice: los eruditos brahmanas dijeron: oh hijo de Prita, este niño será tal como el rey Ishvaku, el hijo de Manu, en lo referente a mantener a todos los que han nacido, y en lo que respecta a los principios brahmínicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como Rama, la personalidad de Dios, el hijo de Maharaj Dasharatha. Entonces los sabios, para responder a esta pregunta y a esta inquietud y preocupación de Yudhishthira, van a comenzar a decir o a comparar al niño con alguna de las grandes personalidades, y cada una de estas personalidades van a mencionarla bajo una cualidad diferente para mencionar cómo esa cualidad va a estar en el niño. O sea, ellos van a hablar durante varios textos a continuación de varias cualidades todas resaltantes, y entonces esto va a significar que todas esas cualidades van a estar también en el niño, pero reunidas en un solo emperador, para dar crédito así de su grandeza en todo sentido. Entonces comienzan diciendo que este niño será tal como el rey Ishvaku. Entonces dice el rey Ishvaku, el hijo de Manu. En Bhagavad Gita, cuando el Señor Krishna describe una de las veces, o de las tantas veces que él ha transmitido el conocimiento original, en una de esas transmisiones él dice, ¿no? Y al principio de todos los tiempos yo mismo le transmití el conocimiento a Vivashvan,
el dios del sol, Vivashvan, se lo transmitió a su hijo Manu, Manu a Ishvaku, etcétera, etcétera. Ishvaku en la literatura védica es el nombre de algún gran monarca, algún gran rey santo encargado de mantener a todos los seres vivos o de proteger a todos los seres vivos en nombre del Señor Supremo, por supuesto. Entonces dice que este niño, Maharaj Parikshit, va a seguir el mismo ejemplo. O sea, Maharaj Parikshit va a hacer, en cuanto a la manutención y la protección de todos los nacidos, dice que va a ser igual a lo que significó fue el rey Ishvaku. Dice, y en lo que respecta a los principios brahmínicos, especialmente a ser fiel a su promesa, será tal como Rama. O sea, y en cuanto a otra cualidad, que es la cualidad de la veracidad, que es una de las cualidades brahmínicas, dentro de lo cual se encuentra protegernos, mantener la palabra dada, o sea, va a ser veraz y fiel a toda promesa que hiciese. En ese sentido, iba a ser igual de grande que Rama. Rama es otra de las personalidades muy famosas, sobre todo en la India, y de la cual se dice que también era un avatar de la suprema personalidad de Dios. Rama sobre todo se caracterizaba por tener prácticamente exhibida todas las buenas cualidades y sobre todo la cualidad de la veracidad, o sea, la cualidad de cumplir con toda palabra o toda promesa que daba, además de la bondad, la dulzura y todos aquellos atributos que generalmente aparecen o se muestran en cada uno de los avatars del Señor. Fíjense que ya va comparado van comparándolo, con dos grandes personalidades y ya van hablando de dos cualidades muy maravillosas y muy buenas. Continúan diciendo, este niño será un magnífico dador de caridad y protector de aquellos que se rindan al Señor Supremo, tal y como lo fue el famoso rey Sivi del país Ushinara. Y él expandirá el nombre y la fama de su familia, tal como Bharata, el hijo de Maharaj Dushyanta, lo hizo. O sea, siguen hablando cosas favorables y buenas del niño. Dice que el niño además también será un gran caritativo, o sea, será un exponente fenomenal de las obras de caridad y además un gran protector de aquellos que con humildad se rindan a los pies del Señor. Y dicen que será estas dos cosas tal y como lo fue un rey que se llamó Sivi y que gobernó en un país que en aquel momento se llamaba Ushinara. Dice que además que él expandiría el nombre y la fama de su familia, o sea, de los Pándavas, de los Kuru, tal como Bharata, el hijo de Maharaj Dushyanta. Bharata era el padre del rey Pandu, así que Bharata era, en este caso por la línea familiar, el tatarabuelo de este niño. Y Bharata hizo muy famoso a la familia de devotos del Señor a tal punto que la India antiguamente, aunque ahora se retomó el nombre creo, antiguamente se llamaba Bharata en honor a ese gran monarca, que no solo fue un gran monarca en cuanto a conquista, sino un gran monarca en cuanto a devoción hacia el Señor Supremo, y su vida es muy espléndida. Continúan diciendo, entre los grandes arqueros este niño será igual que Arjuna. Él será tan irresistible como el fuego y tan insuperable como el océano. O sea, aquí explican, pero bueno, el niño no solo será bondadoso, caritativo, no solo será veraz, no solo será un buen protector de todos los ciudadanos, sino que también será un gran guerrero, será un gran conquistador. Y esto es necesario porque el reino va a haber que protegerlo contra la presencia de cualquier peligro. Entonces en este caso se le compara como con Arjuna. Arjuna era el mejor de los guerreros y era también el mejor de los arqueros con su arco Gandiva. Dice la literatura que era irresistible y que era por demás invencible. Así que Maharaj Parikshit, este niño cuando creciera, iba a tener también esa cualidad.
sea, de algún modo iba también a estar Arjuna manifestándose a través de él. Continúa, este niño será tan fuerte como un león y será un refugio tan digno como los montes Himalaya. Él será tan condescendiente como la tierra y tan tolerante como sus padres. Sigue mencionando características auspiciosas, o sea, el niño tendrá gran fortaleza. El niño será un refugio muy confiable para toda entidad viviente. Y lo compara en ese caso como el Himalaya, y dice que será tan condescendiente como la tierra, o sea siempre retribuirá a todos con una forma muy magnánima, o sea, como la tierra, y cuando siempre está dándonos más de lo que nosotros le ofrecemos a ella. Y dice que será tan tolerante como sus padres, pues sus padres tuvieron que pasar por muchas austeridades y calamidades en esta vida material debido a la envidia de los malvados primos o la otra parte malvada de la familia y otros malvados o personajes de mentalidad muy demoníaca. Fíjense también que todas las cualidades que se van mencionando, aunque las menciona desde la exposición de determinados personajes históricos, todas las cualidades pertenecen realmente al Señor Supremo. En el Señor Supremo están reunidas todas las cualidades en su exponencia máxima, y esa exponencia máxima es creciente e ilimitadamente creciente, o sea, siempre está en expansión. Y en el Señor Supremo se encuentra la cualidad en sí misma, o sea, la fuente, el manantial de la cualidad. Las cualidades están allí, el Señor es quien las posee, y al mismo tiempo las cualidades emergen de el Señor Supremo. Entonces podemos ir concluyendo, ir comprendiendo que en el caso de los devotos puros del Señor, cualquier cualidad que puedan exhibir no es más que un reflejo determinado de un grupo determinado de cualidades que tienen su origen en el Señor. Lo que pasa es que en el caso del devoto puro, esta cualidad se refleja sin distorsión. En el caso de las demás criaturas, nosotros, las criaturas enredadas, caídas, que andamos todos locos detrás de las ilusorias realidades del mundo material, los apegos, el establecimiento de diferentes identificaciones, etcétera, etcétera, también se manifiestan a través de nosotros cualidades, porque no existe ningún elemento que no tenga cualidad. Lo que pasa es que estas cualidades, aunque también provienen del Señor Supremo, pues nada proviene fuera de algo que no sea el Señor Supremo, entonces está muy distorsionada. Por tanto, la cualidad que se manifiesta en nosotros, aunque provenga de Él, no tiene nada que ver con la cualidad en sí misma, sino que tiene que ver con un reflejo totalmente distorsionado. Entonces no tiene, por supuesto, nada que ver. Imagínense que vamos a imaginar que vamos a enviar una señal de radio, una señal de teléfono celular, por ejemplo, y entonces tenemos una antena con el emisor original. A los 10 kilómetros vamos a colocar otra antena porque el poblado más cercano queda a 40 kilómetros. Entonces necesitamos rescatar la señal, amplificarla y seguir enviándola. Pero esta antena que colocamos a los 10 kilómetros tiene defectos técnicos, y esta antena, primero, recibe la señal con mala calidad, o sea, no es fiel en la recepción ni tiene buena recepción. Segundo, el procedimiento o el mecanismo de amplificación de la señal también tiene problemas, no es muy fiel en la amplificación, y esto hace entonces que la señal reciba ciertas señales parásitas, y por tanto en el sistema o mecanismo después de emisión tampoco es muy buena, o sea, la potencia es más débil que la anterior, y no solo eso, sino entonces cuando va a emitir la señal ya la va a emitir con los defectos de señales parásitas debido a sus problemas técnicos. Ya cuando la señal sale de ahí, ya sale muy desvirtuada, o sea, es muy inferior tanto en fidelidad como en intensidad a la señal original. A los 10 kilómetros siguientes hay otra torre instalada, otra antena que tiene las mismas características de esta. Pero ¿qué pasa? La primera antena, o sea, la segunda antena recepcionó la señal
y la emitió, pero ya con defecto. Esa señal defectuosa y degradada llega a esta tercera antena. Entonces esta tercera antena va a pasar lo mismo. Recibe la señal con más debilidad, le pone más señales parásitas por sus propios defectos y cuando le emite también con más dificultad. ¿Por qué con más dificultad si es igual que la antena segunda? Porque a la antena segunda le llegaba la señal fielmente. Ella la distorsionó un poco, pero la distorsión, el resultado era menor. Ahora, cuando esa señal que ya está un poquito distorsionada llega a otra antena con defecto, esa señal cuando sale de esa antena sale más distorsionada aún. Y cuando esa distorsionada más todavía llega a otra antena con defecto, sale mucho más distorsionada. Y así vemos que cada eslabón que va sucediendo distorsiona más la señal. Entonces lo mismo sucede con las cualidades del Señor Supremo cuando intentan manifestarse a través de criaturas que estamos completamente hundidas en el plano de conciencia material. O sea, las cualidades son reflejadas de forma extremadamente, indescriptiblemente distorsionada, deteriorada, lo cual significa que el resultado, o sea, la evidencia, lo que se observa como cualidad, no tiene nada que ver, o sea, se aleja mucho del original de esa cualidad. Nuestras cualidades son malos reflejos, muy malas imitaciones de las cualidades del Señor. Por tanto, no se les puede comparar. Proceden de allí porque todo procede de allí, pero debido a la desvirtualización, entonces ya no tienen nada que ver con esas cualidades. Entonces el camino de la espiritualización, el camino de la purificación significa reacondicionar las antenas, hacer todas las transformaciones necesarias, repararla completamente, reajustarla completamente para que esa antena pueda recepcionar con la mayor fidelidad posible algún tipo de señal en una frecuencia determinada, amplificarla lo mejor que pueda amplificarla sin añadirle señales parásitas y emitirla también con calidad. Y entonces ese tipo de antena que logra eso es devoto del Señor. Y mientras más lo logra, entonces más cercano está de ser un devoto puro del Señor. Entonces en este caso Maharaj Parikshit es de ese tipo de antena, o sea, desde su nacimiento, un devoto puro del Señor y por tanto él puede, o en él o desde él se puede reflejar algunas de las cualidades del Señor que se reflejaron de modo por separado en otras personalidades, sin embargo en él se van a reflejar juntas, lo cual lo va por supuesto a convertir en una personalidad más famosa aún. El texto 23 continúa diciendo: este niño será como su abuelo Yudhishthira o como Brahma en ecuanimidad mental. Será munífico como Shiva, el señor de la colina Kailasa, y será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios Narayana, que incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. O sea, dice aquí que el niño además será muy estable mentalmente, otra de las grandes cualidades, pues sin estabilidad mental no se pueden cultivar buenas cualidades y mucho menos servir de reflejo puro o fiel al Señor. Dice que por tanto tendrá gran cualidad mental como el propio Yudhishthira, o sea su abuelo, el que era ahora el rey de los Pándavas, y como Brahma, o sea el propio creador o arquitecto del universo material. Dice que será munífico como Shiva, o sea será muy dado a dar muchas bendiciones, muy misericordioso. La palabra Shiva significa eso, o sea el auspicioso, aquel que es muy fácil, o sea que da misericordia con mucha facilidad. Dice que él será tan misericordioso, tan auspicioso como Shiva, el señor de la colina Kailasa. Kailasa es el nombre o uno de los nombres que en la literatura védica se le da a un lugar muy hermoso. Es como una pequeña montaña llena de bosques, cascadas, ríos, animales muy bellos. O sea, todo allí es muy próspero, muy maravilloso, muy atractivo, muy tranquilo, que allí es donde originalmente y realmente habita el Señor Shiva. O sea, la verdadera morada del Señor Shiva es en Kailasa. Aunque él
en el mundo material goza manifestarse en lugares como los crematorios, cuestiones así, para dar crédito de su austeridad y de su desapego por las ilusiones materiales, pero en verdad él siempre está en Kailasa, y desde Kailasa entonces él está siempre absorto en la meditación del Señor. Eso lo explica él en el canto número 4 de Srimad Bhagavatam. Él siempre está absorto en la meditación del Señor y los pasatiempos, y ahí en Kailasa podemos ver a veces reunidos a grandes sabios, incluso Narada Muni y cosas así, que van a escuchar al Señor Shiva hablar de los Vedas y hablar del Señor Supremo. El Señor Shiva también es el iluminador de criaturas muy caídas, o sea, criaturas, los fantasmas, los Gandharvas, cosas así, y que tienen un deterioro, o sea, no tienen muchas cualidades, ni limpieza, ni siguen regulaciones. Entonces él trata de, desde su propia perspectiva, irlos iluminando, irles dando el conocimiento a través de sus propias indicaciones, para que ellos puedan dar un paso más en su evolución. Entonces es muy misericordioso, dice que al Señor Shiva se le puede complacer con mucha facilidad. Por eso es que mucha gente recurren a él cuando quieren ciertos beneficios materiales, pero también tiene otra cualidad: así como se complace con gran facilidad, también se enfurece con gran facilidad. Entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de los que son dados a rendirle culto. Entonces dice que va a ser tan magnánimo como el Señor Shiva, el Señor de la colina Kailasa, y será el refugio de todos, tal como lo es la suprema personalidad de Dios. O sea, todos van a buscar refugio, o iban a buscar refugio a Maharaj Parishi, tal como van a buscar refugio en Narayana, la suprema personalidad de Dios. El nombre Narayana, que es uno de los nombres del Señor, tiene varios significados y acepciones. Una de ellas se refiere a aquel que está descansando en una cierta sustancia que sale de sí misma, o sea, se refiere al Señor Mahavishnu, que está siempre en el océano causal, allí tranquilo reposando. Pero también Narayana significa aquel que es el reservorio, o aquel que es la fuente o el lugar de reposo de toda la entidad viviente en el mundo material, o que se encuentra en el mundo material. Y que tiene forma así, forma humana. Nara significa eso también, aunque Nara significa también en sentido general entidad viviente. Entonces dice que este Maharaj Parishi también será el refugio de todos, tal como la suprema personalidad de Dios Narayana, que incluso es el refugio de la diosa de la fortuna. Dice, este niño será casi igual que el Señor Sri Krishna por el hecho de seguir sus pasos. En magnanimidad logrará la grandeza del rey Rantideva, y en religión será como Maharaj Jayati. Se sigue hablando de muchas más cualidades, se le siguen sumando buenos atributos al futuro de este niño. Dice que en magnanimidad, o sea, sea tan magnánimo, tan grande como lo fue el rey Rantideva, y en cuanto a religiosidad, en cuanto al apego al Dharma, será como Maharaj Jayati. Pero ese texto comienza con algo muy interesante. Dice que este niño será casi igual que el Señor Sri Krishna por seguir sus pasos. Hasta aquí todas las cualidades que han ido mencionando han dicho: será en tal cosa igual que fulano, será en tal cosa igual que fulano, será en tal cosa igual que Narayana, será en esto igual que Shiva, será en esto. Pero sin embargo aquí dice que será casi igual que el Señor Krishna. O sea, casi igual. Aquí no dice será igual, será casi igual, y eso es un detalle importante a tener en cuenta en cuanto a en qué posición entonces está situado el Señor Krishna, incluso en qué posición en comparación con Narayana, con Shiva, etcétera, etcétera. Dice que será casi igual al Señor Krishna por el hecho de seguir sus pasos, o sea, por el hecho de seguir sus indicaciones a los pies de la letra. La literatura explica que en verdad entre el devoto puro y el Señor no hay diferencia, aunque sí la hay. No hay diferencia en cuanto a que el devoto puro
refleja al Señor, refleja cualidades del Señor y además siempre está a la disposición plena del Señor. Él no tiene voluntad, Él no tiene pensamiento, Él no tiene inteligencia, Él no considera de Él nada propio, sino que Él asume, o sea, se pone al servicio de la voluntad del Señor, la inteligencia del Señor, el pensamiento del Señor, y Él simplemente se ha comprendido como un fragmento de energía espiritual que está diseñada para entonces manifestar todas las cuestiones que del Señor emerjan según lo considere el propio Señor bajo su deseo y también por supuesto para su satisfacción. Entonces vamos a dejarlo aquí y mañana o cuando sea la próxima oportunidad que el Señor lo disponga así, podremos continuar para terminar con las gloriosas cualidades de el emperador Parishit, o del niño que será el futuro emperador Parishit. Fíjense cuántas cualidades hasta aquí descritas, fíjense cuán glorioso va a ser este emperador Parishit, y entonces ya podemos ir entendiendo por qué juega un papel fundamental y por qué aparece en el Srimad Bhagavatam. Además, como hemos dicho anteriormente, gracias a este emperador Parishit y por supuesto a cómo el Señor armó las cosas, es que podemos hoy estar contando con esta narración. Meditar en Parishit y sus cualidades, así como en los comparativos que se hacen de dichas cualidades, teniendo en cuenta que es un devoto puro, es como meditar en el Señor. Por tanto, uno obtiene también gran pureza de corazón, cuando de hecho se recomienda más meditar en el devoto puro del Señor que en el propio Señor, porque meditar en el devoto puro del Señor nos hace ir hacia alguien que es más generoso que el propio Señor. Se dice que el devoto es más misericordioso que el propio Señor, por eso se recomienda no ir directamente al Señor, sino ir al devoto puro del Señor y desde allí, desde esa meditación humilde, no orar. Por favor, mira, yo no tengo la más mínima cualidad de ir a los pies del Señor, puesto que soy muy caído, pero aún así, si no voy a sus pies, entonces, ¿qué va a hacer de mí? No va a haber esperanza para mí en este terrible mundo material, pues es una trampa muy compleja. Por eso, sin embargo, vengo a los pies suyos. Usted que es un gran devoto puro, que está refugiado en Él y que le es agradable al Señor en todo sentido, vengo aquí confiando en su misericordia, porque usted sin lugar a duda es la fuente también el reservorio de toda misericordia, para que me dé la oportunidad de servirle a usted. O sea, vengo aquí para ponerme a su servicio. Entonces esa actitud de humildad hacia el devoto puro nos garantiza, según los grandes acharyas, que el devoto puro sea misericordioso con nosotros y nos ofrezca su gracia, si es que somos sinceros, por supuesto, en nuestra entrega. Y entonces Él nos presentará a su debido tiempo al Señor Supremo. Pero es muy pretencioso querer ir o llegar al Señor Supremo de manera directa sin pasar por la sucesión discipular. O sea, lo que se recomienda para evitar peligro es refugiarse en alguien que a la vez esté refugiado en otro, que se refugió en otro, hasta llegar al Supremo Señor. O sea, volvernos el sirviente del Señor Supremo. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe para que podamos ser humildes y podamos comprender este secreto maravilloso de cómo avanzar de forma segura hasta los siempre hermosos pies del Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatari